Todos estamos familiarizados con el triángulo, una figura geométrica que vemos desde nuestra infancia y todos los días en cosas cotidianas. Pero una figura tan simple esconde un sinfín de secretos que van más allá de los que nos podemos imaginar. Aunque el triángulo nos haya acompañado durante toda nuestra historia, hoy nos vamos a centrar en el siglo XVIII. Antes del descubrimiento de la geometría no euclidiana, la topología y el análisis complejo, las matemáticas tenían su atención en exprimir hasta el límite las figuras más simples, convencidos de que en ellas se encontraban las respuestas a los grandes misterios planteados en el momento. Aquí entra en escena un joven matemático llamado Carl Wilhelm Feuerbach, que notó una peculiaridad que tenían ciertos puntos del triángulo. Mientras estudiaba las propiedades de algunos puntos especiales del mismo, se dio cuenta que al unirlos con otras figuras, se formaba un armonioso resultado que le dejaría atónito. Por eso mismo lo incluiría en su libro El Tratado Analítico Trigonométrico, publicado en 1765. Pero, ¿de qué se dio cuenta Feuerbach exactamente? Para responder a esta pregunta vamos a empezar dibujando un triángulo cualquiera. Yo he elegido los puntos A, 1, 1, B, 3, 8 y C, 11, 4 como sus tres vértices. Ahora podemos construir sus puntos medios entre ellos y estos puntos van a ser muy importantes en un momento, así que vamos a dejarlos marcados. Ahora vamos a construir las tres alturas del triángulo, que son los tres segmentos que van desde los vértices hasta el lado opuesto y son perpendiculares al mismo lado, y vamos a marcarlo donde estas alturas intersectan con el lado opuesto, que se llaman pies de altura, los cuales también serán muy importantes a continuación. De lo que Feuerbach se dio cuenta es que sobre estos 6 puntos que hemos marcado existe una única circunferencia que los intersecta perfectamente. Pero no acaba todo aquí, ya que poco después de que Feuerbach publicase su demostración de la circunferencia, otro matemático llamado Orly Terken demostró además que los puntos medios entre el ortocentro, o sea la intersección de las alturas, y los vértices, también caen dentro de esta circunferencia. A esta circunferencia hoy en día se le conoce como la circunferencia de los 9 puntos, debido a los 9 puntos especiales del triángulo que pasan por ella, o la circunferencia de Feuerbach. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que esto es verdad para todos los triángulos? ¿Cómo sabemos que no existe un único triángulo especial donde los 9 puntos no coinciden en una única circunferencia y por lo tanto no tiene una circunferencia de Feuerbach? Para ello vamos a realizar una demostración que compruebe el siguiente enunciado. En todo triángulo, los puntos medios de los lados, los pies de las alturas y los puntos medios de los segmentos que conectan el ortocentro con los vértices caen en una misma circunferencia. Vamos a dejarla guardada por aquí. Para esta demostración vamos a utilizar una homotesia, que puede sonar como algo complicado, pero en realidad es todo lo contrario. Una homotesia es una transformación que sufre una figura a partir de un punto con una proporción llamada razón. En nuestro caso vamos a utilizar una homotesia centrada en el ortocentro con una razón de 1 medio. Si no os ha quedado claro esto, no os preocupéis, ya que lo iremos visualizando en la explicación, pero lo que significa básicamente es que todo lo que va a pasar en nuestra figura original está relacionado con lo que va a pasar en la figura pequeña. También ayuda a visualizar las homotesias como un proceso que cambia el tamaño de todo lo que está a su alrededor respecto a un punto. En nuestro caso este punto es el ortocentro y lo que va a pasar es que lo va a reducir a la mitad. Ahora vamos a coger el triángulo anterior que utilizamos para la construcción de la circunferencia y vamos a empezar desde cero. Primero vamos a construir el ortocentro, que ya especificamos antes que era el corte de las tres alturas, y vamos a dejarlo marcado. Luego vamos a construir a su vez el circuncentro, que es el corte de las rectas perpendiculares a los lados que pasan por el punto medio de su mismo lado. El circuncentro tiene una propiedad especial que le da su nombre que nos será muy importante para la demostración, ya que es el centro de la circunferencia que circunscribe al triángulo, o sea que pasa por A, B y C a la B. Y aquí vamos a tener que identificar nuestra primera proposición, o sea, enunciados que vamos a asumir que son verdaderos para continuar con nuestra explicación, ya que para no explicarlos puede ser muy largo. Esta proposición dice, para cualquier conjunto de tres puntos distintos no colineales en el plano real, existe una única circunferencia que intersecta a los tres simultáneamente. Básicamente, si cojo tres puntos aleatorios en el plano, mientras no exista una recta que intersecta a los tres a la vez, va a existir un círculo que pase por ellos. Esto ya nos dice que existe una circunferencia circunscrita para todos los triángulos. Bueno, os estaréis preguntando, ¿qué tiene que ver todo este rollo con la circunferencia de 9 puntos? Y para ello vamos a volver a nuestro triángulo y vamos a aplicar la famosa homotesia de 1 medio con respecto al ortocentro y a los tres vértices. En serio, quédense conmigo que todo esto va a tener sentido en un momento. En nuestro triángulo sería una cosa así. Cogemos la distancia que hay entre A y el ortocentro. Buscamos el punto medio y tachán.
Esto sería A', o sea, A con la homotesia de un medio. Repetimos en los tres vértices y ya tendríamos A', B' y C'. Una de las peculiaridades de las homotesias es que si antes había una circunferencia que pasaba por A, B y C, esto también existe con A', B' y C'. Si os fijáis, uno de los criterios que habíamos definido al principio es que la circunferencia que estamos buscando, tres de los puntos que intersectan son los puntos medios entre los vértices y el ortocentro, que en realidad son A', B' y C', por lo que la circunferencia en la que se transforma la circunscrita en realidad es la circunferencia de Feuerbach. Esto puede sonar como un gran avance, pero hasta un niño de primaria se hubiese dado cuenta. La cuestión sería probar que sobre esta misma circunferencia caen los pies de las alturas y los puntos medios de los lados. Vamos a empezar con los pies de las alturas. Para ello vamos a tener que definir otra proposición que dirá lo siguiente. Un punto pertenece a la circunferencia circunscrita de un triángulo si el ángulo que forma respecto a dos de sus vértices es igual a la diferencia entre un ángulo llano y el ángulo que forman esos mismos dos vértices respecto al tercero. Esto lo podemos expresar de esta manera y vamos a dejarlo guardado por aquí. Esta proposición es una derivación del teorema del ángulo inscrito, pero no me da para explicarlo, sino que conllevaría mucho tiempo. Ahora vamos a reflejar el ortocentro respecto a una de las alturas del triángulo. Cabe aclarar que cuando digo reflejar me refiero a darle la vuelta al segmento que une ambos puntos, como si hubiese un espejo en el pie de la altura. Y anotaremos dónde cae su imagen. Ahora, si utilizamos la proposición anterior y un poco de ayuda al GeoGebra, vemos que este punto pertenece en efecto a la circunferencia circunscrita. Esto nos dice dos cosas. Los reflejos del ortocentro de un triángulo sobre los pies de las alturas serán parte de la circunferencia circunscrita de ese mismo triángulo, y que si ahora aplicamos la homotesia de un medio, recordando que significa reducir toda la mitad alrededor del ortocentro, vemos que los reflejos se convierten en los pies de las alturas, y por lo tanto, como la circunferencia circunscrita se convierte en la circunferencia de 9 puntos, al igual que los reflejos caen sobre ella, los pies de las alturas en efecto caen sobre la circunferencia de Feuerbach. Ahora solo queda probar que los puntos medios de los lados también pertenecen a la circunferencia que estamos buscando. Para ello vamos a reflejar nuevamente el ortocentro, pero esta vez con respecto a los puntos medios. Si aplicamos nuestra segunda proposición, vemos que esta vez el reflejo también forma parte de la circunferencia circunscrita del triángulo. Esto de nuevo nos dice dos cosas. Primero, los reflejos del ortocentro del triángulo respecto a los puntos medios de los lados serán parte de la circunferencia circunscrita de ese mismo triángulo. Y por último, y como ya debería ser obvio, al aplicar nuestra homotesia, los reflejos se convierten en los puntos medios y al igual que ellos pertenecen a la circunferencia circunscrita, sus imágenes también pertenecen a la circunferencia imagen, que no es otra sino la circunferencia de 9 puntos. Y con esto y un bizcocho hemos probado oficialmente que la circunferencia de Feuerbach intersecta los tres pies de las alturas, los tres puntos medios de los lados y los tres puntos medios entre los vértices y el ortocentro para todos los triángulos. Para que esta demostración fuera errónea, algunas de nuestras dos proposiciones tendrían que ser incorrectas. Y aunque me da pena no parar a explicarlas en detalle, les dejo en los comentarios demostraciones muy bonitas que he encontrado sobre ellas. La circunferencia de 9 puntos, además, tiene más propiedades ocultas de las que se asemejan a primera vista. La primera es que nuestra circunferencia es tangente a la famosa circunferencia inscrita del triángulo, o sea, aquella que se puede construir y que es tangente a los tres lados. También presentan tangencia con las tres circunferencias exinscritas del triángulo, que son las circunferencias que tienen de centro las intersecciones de las bisectrices exteriores del triángulo y son tangentes a cada una de los lados. Otra peculiaridad un poco más obvia es que el centro de la circunferencia de 9 puntos es el punto medio entre el ortocentro y el circuncentro, pero esto ya lo sabíamos, ya que anteriormente demostramos que la circunferencia de Feuerbach es la circunferencia circunscrita del triángulo reducida a la mitad alrededor del ortocentro, por lo que tiene sentido que su centro esté en la mitad del segmento que une el circuncentro con el ortocentro. Por coincidencia, este centro recae sobre la recta de Euler, ya que al caer entre el circuncentro y el ortocentro también recae sobre la recta que pasa por ambos. Por último, vamos a aprender a calcular la circunferencia de 9 puntos para cualquier triángulo ABC, dado las coordenadas de los puntos en el plano cartesiano. Como primer paso, vamos a tener que calcular las coordenadas del ortocentro y del circuncentro de nuestro triángulo. Para ello vamos a tener que utilizar la definición de cada uno. Recordamos que el circuncentro es el corte de las medianas, que son las rectas que intersectan los puntos medios de los vértices y el vértice contrario, y el ortocentro es el corte de las alturas, que son las rectas perpendiculares a los lados y que pasan por el vértice contrario.
Si hallamos estas rectas y resolvemos su sistema, nos deberían dar el ortocentro y el circuncentro respectivamente con sus componentes x e y dentro del plano cartesiano. Vamos a llamar al ortocentro h y al circuncentro o, y sus respectivas componentes x e y sub h y x e y sub o. Para la ecuación de cualquier circunferencia necesitamos el valor del radio de esta, nosotros lo llamaremos r sub 9, y las coordenadas de su centro, al que llamaremos n con sus componentes x sub n e y sub n. Como recordamos, el centro de la circunferencia de Feuerbach es el punto medio entre el ortocentro y el circuncentro, que se expresa de esta manera, donde cada componente de ambos centros se suman y se dividen a la mitad, dándonos así la fórmula para el punto n. Luego, para el radio, como vimos anteriormente, la circunferencia de 9 puntos es la mitad que la circunferencia circunscrita, por lo que su radio será la mitad de ella. El radio de la circunferencia circunscrita es la distancia que hay desde su centro a cualquiera de los tres vértices, que son los tres puntos que intersectan según su definición. Esto se escribe tal que así, donde calculamos la raíz de la suma de los cuadrados de las diferencias de las componentes del vértice A con respecto al ortocentro. Queda aclarar que puede ser cualquiera de los tres vértices, solo que yo he elegido el vértice A por mi nombre, que empieza por A. Para nuestro radio necesitaríamos la mitad del valor de esta ecuación. Sustituyendo todos estos valores dentro de la ecuación de la circunferencia, resultaría con nuestra ecuación final para la circunferencia dorada. Esta dice que la suma de los cuadrados de cada una de las componentes menos los puntos medios es igual a 1/4 por la suma de los cuadrados de las diferencias entre las componentes del vértice A con respecto al ortocentro. En la segunda parte de la igualdad lo único que hemos hecho es elevar al cuadrado el radio según la fórmula de la circunferencia lo indica. Y con esto concluiríamos nuestro vídeo sobre la circunferencia de 9 puntos. En la descripción tienen las pruebas de las proposiciones que hemos utilizado para la demostración y también una enciclopedia de círculos que me ha resultado muy útil para la realización del vídeo. Muchas gracias por ver.